Esto es lo más destacado en las primeras planas nacionales e internacionales. El Universal. México solicita ayuda a Comisión Interamericana de Derechos Humanos por Ayotzinapa. El gobierno de México formalizó la petición para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos brinde asistencia técnica en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. El secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez y Casa, adelantó que se acompañará con un esquema de trabajo al Estado mexicano y a los peticionarios de este caso. En otra información, aprueban ingresos, buscan tapar boquete de 8,000 millones de pesos, con un recorte de 8,273 millones de pesos a la Ley de Ingresos 2015, debido al ajuste a la baja en $2 al precio del barril de petróleo hecho por el Senado. La Cámara de Diputados entrará de lleno a la discusión del presupuesto de egresos de la Federación para el siguiente año. En otra nota, va la Corte por rechazar consulta del PRI. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas, plantea rechazar en su proyecto de resolución la consulta popular del PRI para reducir legisladores plurinominales. Reforma. Buscan a atletas en Ajusco. 7 deportistas y un asistente fueron reportados como desaparecidos cuando entrenaban en bicicleta en el sur de la Ciudad de México, en los límites entre el Ajusco y el municipio mexiquense de Jalatlaco. En otra información, abate ejército a 5 en Lubianos. Un enfrentamiento entre militares y supuestos integrantes del crimen organizado dejó 5 muertos y 4 detenidos en el paraje Cerro de la Culebra, en este municipio del sur del Estado de México. También encontramos, amagan politécnicos romper con la SEP. Representantes de la Comisión de Diálogo Público del Instituto Politécnico Nacional amagaron con romper el diálogo con la Secretaría de Educación Pública si no ven condiciones para llevarlo a cabo. La jornada. Aceptarán padres de normalistas desaparecidos solo peritajes de expertos argentinos. Exigen que ya no haya más simulacros en fosas clandestinas. El Financiero. Sube recaudación pese a un menor ritmo económico. Pese a que el crecimiento de la economía ha sido menor al previsto, la recaudación tributaria ha estado incluso por arriba de lo programado, derivado de la reforma fiscal. Los ingresos tributarios no petroleros crecieron 6.1% anual en enero-septiembre, su alza más pronunciada desde 2010 para un lapso similar. Destacan la captación récord del IEPS con un aumento de 49.1% y la del IVA con 16.9% anual, el mayor desde 2009, según el informe de finanzas públicas del tercer trimestre de 2014. El Sol de México. No podemos garantizar que estén vivos, dice Tomás Herón. 10,000 elementos buscan a los normalistas. Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República, y Tomás Herón, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, afirmaron en conferencia de prensa que en el caso Iguala no habrá espacio para la impunidad y se atenderán los protocolos internacionales. En más información, acciones vandálicas en Guerrero son de infiltrados, dice el gobernador Rogelio Ortega. Refuerza el gobierno federal acciones de salud, educación y alimentación, afirma Rosario Robles. También encontramos, José Luis Abarca era investigado desde 2010 por sus ligas con delincuentes, dijo el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Sus expedientes fueron cerrados y en 2014 se reactivaron. En diálogos con la historia, el federalismo no funcionó con los checos, aclara Joseph Moratzig, en entrevista realizada por don Mario Vázquez Raña, presidente y director general de Organización Editorial Mexicana, al primer ministro eslovaco en mayo de 1994. La prensa. El periódico que dice lo que otros callan. La orden, buscar personas vivas. Muere buzo de la Federal en Río Cocula. Elementos de la Policía Federal continúan con los trabajos de búsqueda para localizar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Con el apoyo de helicópteros Black Hawk, los efectivos federales se han dirigido a los puntos donde pudiera darse con el paradero de los estudiantes, entre los que se encuentran ríos y montañas. En tanto, elementos de gendarmería refuerzan labores de búsqueda y proximidad en Cocula, Guerrero. La Razón. Gobernador dice que le dijeron que están vivos. Asume versión sobre paradero de 43. Rogelio Ortega señala que normalistas le hablaron de indicios de que desaparecidos no están muertos. Afirma que el día de la agresión el grupo de jóvenes se dividió en 2 y uno se fue a la sierra.
Excelsior. Hayan muertos a tejanos detenidos. El gobierno de Tamaulipas informó del hallazgo de los cuerpos de 3 estadounidenses y un mexicano en Matamoros, desaparecidos desde el pasado 13 de octubre. En otra información, el clima es propicio para invertir, dice Pedro Joaquín Caldwell. El secretario de Energía destacó el ambiente positivo a raíz de la reforma energética. Dijo que la inseguridad no ha afectado el atractivo del país. También encontramos, reconoce al Congreso. El presidente Enrique Peña Nieto participó en el 85 aniversario de la Coparmex, en el que destacó el papel del legislativo en la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación 2015. Ahí coincidió con los dirigentes nacionales del PRD Carlos Navarrete y del PAN Ricardo Anaya. Milenio Diario. Prepararse para todo, pide Osorio Chong a los familiares de los normalistas desaparecidos. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que debemos estar preparados todos para cualquiera de los escenarios posibles, aunque para el gobierno lo deseable es que los normalistas de Ayotzinapa estén vivos. 24 horas. El diario sin límites. Exige iniciativa privada un pacto para el fortalecimiento del Estado. Debe garantizar la seguridad, justicia y gobernabilidad, dice Coparmex. El Economista. IVA da más ingresos, los petroleros bajan. La captación por ese impuesto creció 16.9% en 9 meses. Producción de crudo y precios con tendencia a la baja. El gasto en inversión física repuntó casi 21%, da a conocer Hacienda. En otra información, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se ubicó en 3.5% a tasa anual en el tercer trimestre de 2014, impulsado por el gasto público. Reporte Índigo. La revolución de la Iglesia. El Papa Francisco está cambiando el ritmo de la comunidad católica y ha pedido a los fieles que dejen de condenar a los homosexuales, a los divorciados y a la ciencia. ¿Podrá la Iglesia mexicana seguirle el paso? Esto, el periódico de los deportistas. Hermosa culpa. Oribe Peralta y Miguel Ayun esperan ser determinantes en el clásico América Chivas. Para la jornada de hoy en el Estadio Morelos, Monarcas recibe a los Rayados de Monterrey a las 19:30 horas. En el Estadio Caliente, Tijuana se enfrenta al Toluca a las 21:30. Capital de México. Hay condiciones para crear más empresas. El presidente Enrique Peña Nieto reafirmó ante el sector empresarial del país su compromiso para que en México prevalezca la legalidad y el Estado de Derecho, avanzando en la construcción de un país de leyes y de confianza plena. La crónica de hoy. La Corte desechó las 2 consultas energéticas. El Pleno de la Suprema Corte dio ayer un revés a los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento de Regeneración Nacional al declarar inconstitucionales sus solicitudes de consulta popular en materia energética. El semanario sin límites. El grupo cementero mexicano Cemex anunció la firma de contratos vinculantes con Holcim referentes a las transacciones anunciadas hace más de un año. La cementera mexicana explicó que adquirirá los activos de Holcim en República Checa y venderá sus activos localizados en la parte oeste de Alemania a la cementera suiza. CNN México. Suecia reconoce oficialmente a Palestina como Estado. La decisión fue alabada por el presidente palestino Abbas pese a la condena de Israel, que acusó a Suecia de no entender el Medio Oriente. En la prensa internacional, El País de España. El Partido Popular teme una debacle electoral si Rajoy no frena la corrupción. El partido impide un pleno para debatir sobre los escándalos. The Wall Street Journal. Estados Unidos pisa el acelerador y elude el enfriamiento de la economía global. La economía de Estados Unidos se expandió a un ritmo constante en el tercer trimestre. The Washington Post. Países americanos fijan acciones contra ébola en Cuba. 2 centenares de expertos en epidemiología y funcionarios de salud de 34 países dialogaron sobre la prevención y enfrentamiento del virus. Hasta aquí lo más destacado en las primeras planas nacionales e internacionales de este viernes 31 de octubre de 2014. En los tiempos de la radio, Adriana Romero.